La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que estén sintonizando esta programación. Y bienvenidos sean todos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título: Prepárate para encontrarte con tu Dios. Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en ese tema, como de costumbre, vamos a ir al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Amante Dios y Padre eterno, alabamos y exaltamos tu santo y bendito nombre en esta mañana y siempre que nos das la oportunidad. Venimos nuevamente ante tu divina presencia, dándote gracias por todas las manifestaciones de tu santo amor. Te damos gracias por tu sostén y por la salud, pero sobre todo por la oportunidad de presentar tu palabra ante los que te buscan de todo corazón. Te damos gracias, Padre, por la temática de hoy y te pedimos que los que escuchen esta programación puedan elegir sabiamente y poner por obra la preparación adecuada para estos últimos tiempos en que vivimos. Ayúdanos en esa preparación con la presencia de tu amado Hijo. Sé con los grupos de verdad presente y que se pueda lograr la unión que tú deseas entre los tuyos, para que puedan ser dignos representantes del cielo, viviendo las delicias del cielo aquí en la tierra ante los ojos de los incrédulos, para beneficio de ellos, para que te puedan conocer. Padre, te pedimos por tu iglesia en la ancha faz de la tierra para que realmente pueda ser luz a las naciones, así como Cristo es luz. Que tu pueblo no solo sea reparador de portillos, sino constructores maestros de tu reino eternal, compartiendo los beneficios del Evangelio para que no haya oscuridad. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, dándote la gloria y la honra a ti que estás sentado sobre el trono por toda la eternidad. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Amós capítulo 4 versículos 12 al 13, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Versículo 13, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Alabado sea su santo nombre. Mis queridos hermanos, también vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, el versículo 10, donde allí dice específicamente la palabra de Dios: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y mis queridos hermanos, vamos a finalizar con Sofonías, el capítulo 1, los versículos 14 al 17, donde allí nos presenta la palabra: cercano está el día grande de Jehová,
cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Versículo 15. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Versículo 16. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Versículo 17. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que se están preparando para lo que viene sobre la tierra entera y amonestan al mundo para que busquen de Dios. En el programa de hoy vamos a estar hablando acerca de nuestro deber en estos tiempos en que vivimos y de lo que no deberíamos estar haciendo mientras profesamos ser pueblo de Dios. Nadie ya duda que algo terrible está por amenazarnos y que está justamente sobre el horizonte. Cuando vemos países que en algún momento hicieron alarde acerca de las libertades de los seres humanos y que hoy empiezan a implementar leyes que comúnmente son vistas en los países comunistas o totalitarios, sabemos que algo anda terriblemente mal y que hoy hay otra agenda que ellos quieren implementar. Cuando algunos empresarios élites discuten abiertamente la necesidad de bajar la población mundial, como que los que eran incrédulos acerca de estas cosas comienzan a creer lo que está delante de sus ojos y empiezan a meditar si al final todo lo profetizado era una seria advertencia de parte del cielo. Pero tristemente, mis queridos hermanos, hay otro síndrome que viene afectando a algunos. Como les mencioné ya, algunos incrédulos están abriendo los ojos, pero lo sorprendente es que algunos creyentes están actuando como si quisieran ignorar lo que viene pasando. A lo mejor piensan que si no le hacen caso, no los afectará o no se tornará más severo. Es como si estuvieran evitando enfrentar lo que está sucediendo, pensando que las cosas mejorarán. Pues mis queridos hermanos, esa fantasía no va a ocurrir. Tomemos a los Estados Unidos, por ejemplo. Cuando vemos las diferentes necesidades que está sufriendo el pueblo y por otro lado vemos a los supuestos dirigentes del país implementar estrategias que solo agudizan o empeoran lo que ya anda mal, entonces sabemos que la crisis fomentada es el producto final deseado por los gobernantes elitistas. Aunque se ganen un Oscar por su actuación estelar senil, están cultivando el escenario para que se puedan desarrollar fielmente las escenas finales profetizadas para este mundo, en rápida sucesión y delante de nuestros ojos. Si en algún lugar en su mente albergaba alguna duda al terrible cuadro profético que iba a tener lugar en los postreros días, por favor vaya despertando a la realidad y vaya haciendo los preparativos para encontrarse con su Dios de una manera o de otra. Esto va a acontecer en el futuro cercano. Por lo tanto, despierte a la realidad y ponga por obra frutos de arrepentimiento que correspondan a su profesión de fe. Echar todo lo que ha conocido al olvido también es una especie de preparación. La única diferencia es que de esa manera se estará preparando para la marca de la bestia y el ser dejado a su suerte delante del destructor. Que Jehová lo reprenda. Lo que no debe pensar es que si toma esa actitud irresponsable, por favor, ni entretenga la idea de que será protegido por el Señor.
Pero mis queridos hermanos, todo no está perdido. Todavía tienes oportunidad para serle fiel a Dios. Dios aún está luchando por los suyos y con más fuerza que nunca, ahora que se avecina el mal. Pero algo que debemos saber es que Dios hará todo lo que le corresponda a Él, pero tienes que saber que tu parte la tendrás que desempeñar. No se lo puedes dejar a Él. Y no puedes recostarte del pastor, del líder del grupo o el que está siendo utilizado por el Señor. La obra que te corresponde a ti, solo tú la puedes efectuar. Pues así es como se hace visible la fe. El mundo está lleno de autodenominados cristianos que profesan servirle a Dios, pero lo triste del caso es que sus hechos niegan su profesión de fe. El apóstol Pablo nos da un oportuno consejo al decirnos en Hebreos capítulo 10 versículos 23 al 25: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Alabado sea su nombre. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Más claro no canta el gallo. Este deber no lo podemos relegar ni obviar y al mismo tiempo pensar que nos irá bien. Por favor, deje la vagancia espiritual. Empiece a ejercitar los músculos espirituales, pues ya está comenzando la calistenia de la prueba para fortalecer su fe. Recuerde, nada de lo que el Señor permita será para malograr su fe. Todo lo contrario, pues Él permite que suceda con el propósito de hacerle mucho más fuerte en los negocios de la fe. Por ejemplo, si te quedaste en la retaguardia con relación a la reforma pro salud, ahora que están promoviendo la puya de la muerte y ahora que la salud del pueblo va en picada al abismo, qué mejor oportunidad de ponerte al día y lograr ayudar a los que están en necesidad. El cuadro ya está tomando forma y vemos que todo lo mencionado al respecto está tomando notoriedad. Recuerden, Cristo conoce el fin desde el principio y de lo que algunos no habían previsto, Él nos quiso alertar para nuestro bien y porque somos de su pueblo, que siempre debe ser luz a las naciones. Nuestro propósito ante el mundo debe acercar la venida de Cristo. No debemos retrasarla por nuestros hechos inconsecuentes. Nuestra influencia ante el mundo debe ser en favor de Dios y de su verdad. No hay manera que podamos honrar al Señor mientras seamos negligentes e indiferentes a su obra. No podemos glorificarlo si actuamos como agentes encubiertos, donde nadie sabe lo que somos porque ocultamos nuestra fe. Debemos obrar en el sentido para asegurar nuestra propia salvación que recibimos de Cristo y trabajar para que otros sean salvos o conozcan el verdadero camino de la salvación. El apóstol Pablo advirtió claramente en 2 de Timoteo, capítulo 3, que en los postreros días muchos tendrían una mera apariencia de piedad, pero que negarían la eficacia de ella, y nos aconsejó que a estos debíamos evitar, porque no hay beneficio espiritual en su medio, sino que estorban la obra de Dios y son piedras de tropiezo. Una mera forma de piedad no salvará a nadie y no será de estímulo para nadie. Todos debemos tener una experiencia profunda, viva y sobre todo genuina. Esto es lo único que nos salvará en el tiempo de angustia y esa preparación se debe hacer ahora. No pueden esperar los hechos para entonces mostrarse fieles al Señor, mientras que han ido practicando con su vivencia el faltarle al Señor.
En la hora de la prueba no es el tiempo para aclimatarse al cielo, pues entonces será probada su obra, y ahí se sabrá realmente qué es, si es realmente oro, plata o piedras preciosas, las cuales serían escondidas como en lo secreto del pabellón de Jehová, o si son solo obras imperfectas de madera, paja y hojarasca, las cuales nadie podrá proteger, sino que serán consumidas por el fuego de la ira de Jehová. Algunos apenas saben lo que es la abnegación o el sacrificio, o lo que significa sufrir por la causa del Señor, pero deben saber que nadie entrará en el cielo sin hacer un sacrificio. Los que no hacen esto no conocen a Cristo ni están ejemplificando su espíritu. El espíritu del cielo es dar. Debemos tener siempre un espíritu de abnegación y sacrificio. Algunos no se han ofrecido a sí mismos ni a sus propios cuerpos sobre el altar de Dios. Mantienen un carácter defectuoso. Aún conservan un genio impulsivo y arrebatado, satisfacen sus apetitos y atienden sus propios intereses, sin tener en cuenta la causa de Dios. Por esta razón, su estado es deplorable ante los ojos de Dios. Mas, sin embargo, los que están dispuestos a hacer cualquier sacrificio para obtener la vida eterna, la tendrán, y vale la pena sufrir por ella, pues hay que crucificar al yo y sacrificar todo ídolo. El más excelso y eterno peso de gloria superará todo lo demás, eclipsa todo placer terreno. Esto no solo lo debemos comprender, sino vivir, si es que realmente anhelamos ir al cielo. Pues mis queridos hermanos, Dios quiere que nos unamos a Él y que nos unamos con nuestros hermanos. Quiere que esta unidad sea visible ante los incrédulos para que en su mente pueda obrar. Quiere que pongamos en práctica nuestra profesión de fe. Muchos alegan que desean ir al cielo y estar entre los redimidos, pero aquí en la tierra se alejan de los hijos de Dios, y el mundo mira con satisfacción la desunión que hay actualmente entre los cristianos. Los incrédulos obviamente se regocijan, pero Dios desea que se realice un cambio en su pueblo, un cambio positivo, un cambio poderoso. Dios desea cumplir la petición expuesta por Cristo en Juan 17. Muchos no saben que la unión con Cristo y los unos con los otros constituye nuestra única salvaguardia en estos últimos días. Ahora que impera en todas partes el llamado ecumenismo, debemos de presentar lo real entre el verdadero pueblo de Dios para que se pueda contrastar con lo falso. No podemos dejar que Satanás nos señale con el dedo diciendo: miren cómo estos que profesan estar bajo el estandarte ensangrentado de Cristo se aborrecen unos a otros y luchan entre ellos como lo hacen los ángeles caídos. ¿Dónde está el amor de Cristo? ¿Qué pasó con su redención? Si aún parece que necesitamos su bendita liberación, necesitamos de su Espíritu para hacer nuestra su voluntad. Después del derramamiento del Espíritu de Cristo, los discípulos salieron para proclamar al Salvador resucitado. Estaban poseídos por el único deseo de salvar a las almas. Se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos, y solo entre ellos estaban seguros, porque mientras el número crecía, el Señor los protegía y les guiaba a los que en Él creían. Eran afectuosos, atentos, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio en favor de la verdad. En sus relaciones cotidianas unos con otros, manifestaban el amor que Cristo les había ordenado revelar al mundo.
por sus palabras y sus acciones desinteresadas, se esforzaban por encender este amor en otros corazones. Y la Biblia dice que entre ellos no hubo necesidad. Ese cambio radical tiene que volver a ocurrir en medio del pueblo de Dios. Pero es solo algo que el Espíritu de Cristo puede lograr en los que profesan amarlo. Los creyentes de hoy deben continuar cultivando el amor que llenaba el corazón de los apóstoles después del derramamiento del Espíritu Santo. Deben proseguir adelante y obedecer lo que Cristo les dijo en Juan capítulo 13, versículo 34, donde Cristo nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ellos, como nosotros hoy, debían vivir tan unidos con Cristo que se verían capacitados para cumplir sus requerimientos. Debían ensalzar el poder de un Salvador que podía justificarlos por su propia justicia. Esta realidad puesta en práctica en sus vidas facilitaría la obra encomendada por el Señor, pues en el próximo versículo, en Juan capítulo 13, versículo 35, nos dijo el Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto fue lo que destacó la iglesia primitiva ante los ojos del mundo, y por eso la obra de Cristo al mundo circundó. Pero precisamente esto es lo que más detesta el enemigo. Que Jehová los reprenda. Y por esto entre el pueblo de Dios sus patitas delanteras metió. Quitaron de Cristo su vista y así fue que la apostasía entró. El odio reemplazó el amor desinteresado y lo perfecto tristemente se contaminó. Por siglos viene practicando esta terrible obra entre los cristianos. Pero mis queridos hermanos, el tiempo del cambio llegó. Hablando de lo que sucedió en la iglesia, la sierva del Señor nos dice: el apóstol Juan, comprendiendo que el amor fraterno desaparecería de la iglesia, insistió muy particularmente en él hasta el día de su muerte. Suplicó a los creyentes que se ejercitaran constantemente en el amor. Las cartas que dirigió a la iglesia están impregnadas de este pensamiento. Amados, amémonos unos a otros, escribe él, porque el amor es de Dios. Pausa. Cualquier otra cosa que se esté manifestando actualmente hoy, si no es el amor de Dios, ya saben que proviene del que está obrando para que las palabras de Cristo nunca se cumplan en medio de los suyos. Por lo tanto, despierta, adventista, y acepta la realidad. Continúa la cita diciendo: Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Testimonios Selectos, el tomo 5, la página 107, el párrafo 3. Sin este detalle, lo demás se echa a perder y por lo tanto es el área que debemos restaurar hoy buscando la presencia de Cristo, y así nos llenaremos del amor que Él tiene por las almas por las cuales murió. Está por repetirse la historia, pero mis queridos hermanos, a nivel global, y el mundo será testigo del poder de Dios obrando entre los suyos. La sierva del Señor nos señala el camino al decir: los que están en las tinieblas del error han sido comprados con la sangre de Cristo. Son el fruto de sus sufrimientos y se ha de trabajar por ellos. Que nuestros colportores sepan que están trabajando por el avance del reino de Cristo. Él les enseñará.
mientras avanzan para hacer la obra que Dios le ha señalado, amonestar al mundo acerca del juicio que se aproxima, acompañando por el poder de persuasión, el poder de la oración, el poder del amor de Cristo. La obra del evangelista no puede quedar ni quedará sin fruto. Piensen en el interés que el Padre y el Hijo tienen en esta obra. Así como el Padre ama al Hijo, el Hijo ama a los que son suyos, los que trabajan como Él trabajó para salvar a las personas que perecen. Nadie necesita sentirse impotente, pues Cristo declara: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él ha prometido que dará ese poder a sus obreros. El poder de Cristo llegará a ser el de ellos. Ellos han de vincular sus vidas con Dios. Cristo quiere que todos gocen la riqueza de su gracia, que trasciende todo cómputo. Es ilimitada e inagotable. Es nuestra por el pacto eterno, si somos obreros juntamente con Dios. Es nuestra si nos unimos con Él para atraer a muchos hijos e hijas a Dios. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en la Review and Herald del 2 de junio del 1903 en el artículo B, el párrafo 10. Nuestra preparación está relacionada con la salvación de los demás. Los que profesan el nombre de Cristo deben desempeñar una parte activa en la proclamación del último mensaje de misericordia al mundo, porque ya es demasiado obvio que se acerca el fin de todas las cosas. Pero mis queridos hermanos, deben lograr una transformación que sin la ayuda de Cristo no podrán lograr, para vivir a la vista del Dios Santo durante el tiempo de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario celestial. Los que entonces reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, tendrán que reflejar plenamente la imagen de Cristo. Y es ahora que deben hacer la preparación necesaria. Deben limpiar su vaso para el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía. Deben prepararse para poder sostenerse en el día del Señor y vivir en su santa presencia. Descuidar esta preparación es un suicidio, porque nadie podrá participar del refrigerio a menos que logre vencer todas las tentaciones. Debe triunfar contra el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra que sea mala. Y eso lo lograremos únicamente de una manera. Debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilitará para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos, hay un detalle que nunca podemos olvidar. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Aquí no hay excusa que valga, ni por edad o padecimientos o por situaciones adversas. Es tiempo de buscar al Cristo divino, al Todopoderoso, el que limpiará el templo de nuestra alma y hará morada en nosotros para empoderar su obra en el mundo y terminar la obra en los suyos. No es tiempo de echar para atrás. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 de Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él.
y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.